y líbranos del mal. Amén. Muy bien, estamos grabando aquí también para poder tener en la computadora la grabación. Excelente, muy bien. Vamos entonces a tener nuestro temita dentro de este camino cuaresmal que hemos estado haciendo. Hemos ido profundizando, como vemos acá en la imagen, a mi izquierda, ¿no? Según la imagen, eh, hemos ido profundizando esta cita bíblica que nos invitaba el Papa Francisco para este tiempo de Cuaresma. No nos cansemos de hacer el bien. Entonces hemos ido profundizando, hemos dejado que el Señor vaya hablándonos al corazón en este camino. Y el día de hoy vamos a profundizar o vamos a adentrarnos un poquito en este último tema de Cuaresma, porque ya el domingo empieza el domingo de Ramos, en este último tema, contemplando un poco más a Jesús. Vamos a dejar que Jesús nos enseñe cómo Él hace su camino de hacer el bien y cómo Él pues nos motiva, ¿no? También a no permitir que el cansancio nos paralice. Entonces el tema hoy es imitemos a Jesús, no nos cansemos de hacer el bien, ¿sí? Imitándole a Él. Y como el centro es Él, quería hoy, y vamos a desarrollar este tema el día de hoy, vamos a irlo desarrollando, intentando contemplar y meditar a la vez el camino de entrega de Jesús que vamos a vivir en la Semana Santa. En la Semana Santa Jesús vuelve a dar su vida por amor a nosotros. Entonces vamos a intentar en esta pues horita que vamos a tener, vamos a intentar acercarnos a Jesús en su camino de la cruz. Todos los viernes de Cuaresma la iglesia nos invita a rezar el Vía Crucis. No sé si ustedes en esta semanita han podido participar en el Vía Crucis. Mañana se hace el último Vía Crucis de Cuaresma. El próximo viernes de Resurrección, a veces también suelen hacer, ¿no? A veces en las parroquias el Vía Crucis, sobre todo escenificado, ¿no? Entonces hoy vamos a recorrer un poquito ese camino de la cruz, ese Vía Crucis, porque es en lo concreto, digamos, donde podemos ver cómo Jesús, en medio de todos los obstáculos que encuentra en el camino, nos motiva, o sea, nos invita a no cansarnos de hacer el bien, que es el tema en el que nos encontramos, ¿sí? Entonces vamos a ir así poco a poco, adentrarnos en este camino de la cruz, ¿ya? Un camino que es un camino en primer lugar de amor. Me gustaría en primer lugar eso, ¿no? Ver que es un camino de amor. O sea, porque Jesús dice en Juan 13, el evangelista Juan dice, Jesús, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, ¿sí? Entonces, él mira, o sea, el evangelista Juan mira y contempla toda la entrega de Jesús, la pasión, muerte y resurrección de Jesús como un camino de amor, o sea, un camino donde Él nos ama hasta el extremo, busca nuestro bien, ¿sí? En toda esa entrega. Entonces vamos a intentar contemplar hacia Jesús y que nos ayude también a nosotros a recorrer ese camino también en el que nos encontramos, porque nuestro camino de vida es un camino de hacer el bien. Y muchas veces pues también ese camino de hacer el bien supone cargar la cruz, supone también incluso muchas veces morir, poder dejar que el Señor nos devuelva otra vez el amor para seguir amando. Entonces, vamos a ir contemplando las estaciones del Vía Crucis, ¿sí? La primera estación del Vía Crucis, partimos, después de la última cena, Jesús va al huerto de los olivos, ¿sí? Entonces, allí ustedes saben que es un momento de oración, un momento decisivo, decisivo. Jesús, Él tiene toda la intención de amarnos hasta el extremo, como les decía, entregar su vida en la cruz.
Pero él como ser humano se siente débil, se siente frágil. Cuando va a Getsemaní, ora a Dios, le pide al Padre, Padre, si tú puedes, aparte de mí este cáliz. Pero luego sabemos que dice, pero no se haga mi voluntad, ¿no? Él dice eso, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces él no tiene miedo de presentarle al Padre sus temores, no tiene miedo de sentirse débil frente a Dios, que incluso le da miedo la muerte. Uno de los evangelistas dice que incluso en Getsemaní él sudaba gotas de sangre y así científica y médicamente eso ocurre, esos sudores de sangre, ocurre cuando la persona tiene un sufrimiento muy fuerte, un temor muy grande. Entonces eso es algo que es así verídico. Entonces Jesús no tiene miedo de ir así a la oración, porque es oración. Incluso invita, ¿sí?, a los apóstoles y les dice eso. Oren para para que puedan ustedes hacer frente a la prueba o para que no caigan en la tentación. O sea, ustedes oren para poder vivir este momento que no va a ser fácil, ¿sí? Entonces, en este momento, ¿qué es lo que Jesús nos enseña? Jesús, que había amado a los suyos, va a llevar su amor hasta el extremo. Entonces, para ese amarnos al extremo, hasta el extremo, necesita de la ayuda de Dios. Él siendo hombre, por supuesto que es el Hijo de Dios, pero no olvidemos que también es humano como nosotros. Entonces, necesita Él ir más allá de los límites humanos que tenemos, porque tenemos que reconocer eso. Yo tengo muchas ganas de amar, pero me canso. Tengo muchas ganas de perdonar, pero me desanimo, ¿sí? Me gustaría servir siempre, pero me canso. Entonces, hay límites humanos que experimentamos. Jesús lo siente y necesita ir más allá de esos límites. Por eso va a orar. Jesús nos enseña aquí la importancia de la oración, que es lo que hemos visto también en temas anteriores. Porque solo Dios me puede dar la gracia para amar hasta el extremo en la oración. Oren, nos dice, para que puedan hacer frente a la prueba, ¿sí? Para hacer frente a los cansancios, a los desalientos, a las dificultades que encontramos en el camino por querer hacer el bien. Entonces, fíjense cómo Jesús ya para enfrentar ese camino de amor extremo, sabe que necesita de Dios y tiene que apoyarse en Dios y por eso va a la oración. Nosotros necesitamos también eso. Qué importantísimo era para Jesús eso. Nosotros tenemos que también tener la oración como esencial para vivir el amor cristiano. Luego Jesús, en la segunda estación, vamos viendo cómo en el camino de la cruz es traicionado por Judas ahí mismo. Llega Judas con los soldados y Judas hace un gesto, le da un beso a Jesús, porque eso es lo que le había dicho a los soldados. A quien yo le dé un beso, ese es. A ese tienen que arrestarlo. Jesús le dice a Judas, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Eh? En nuestro camino de hacer el bien, hay amigos también que nos traicionan. Experimentamos muchas veces eso también. Amigos que nos traicionan, amigos de los cuales terminamos nosotros decepcionados, que parecía que eran las mejores personas cerca de nosotros y por diversas circunstancias nos traicionan. Eso lo vive Jesús. Jesús brindó su amistad y confianza a Judas, pero éste le traicionó. Sin embargo, Jesús no corta la amistad con Judas, no deja de buscar su bien, ¿sí? O sea, Jesús sabe que Judas no es malo. Él se da cuenta que Judas está confundido en su interior, confundido por el pecado, y que necesita también ser salvado también por Jesús, ¿sí? Y Jesús también se va a entregar por él. O sea, la entrega de Jesús no es solamente por los buenos,
Jesús no solamente ama y hace el bien a los que le caen bien, a los buenos, a sus amigos, a los familiares, a los que nunca le han fallado. No, Jesús ama y hace el bien a todos, incluso va a amar a Judas, ¿sí? Que lo traiciona. Jesús ama también a los fariseos que lo condenan. O sea, el amor de Jesús se extiende a todos. ¿Qué nos muestra Jesús aquí? Que el corazón del ser humano, porque Él como ser humano, ¿sí? Nos está mostrando que el corazón del ser humano tiene capacidad para amar a todos, incluso aquel que me traicionó, aquel que me hirió, aquel que me ha hecho daño. Porque el daño de Judas es tan fuerte que lleva a Jesús hasta la muerte, ¿sí? Pero Jesús no lo rechaza. Jesús lo acoge a Judas. Incluso Jesús va a buscar en el Evangelio, va a buscar salvar a Judas, que él se dé cuenta que Jesús lo perdona. Pero Judas lamentablemente no se acerca a Jesús, huye de Jesús. Y al final sabemos que en el Evangelio Judas lamentablemente se quita la vida, ¿no? Pero entonces, ¿por qué? Porque él siente un remordimiento bien grande de haber traicionado a su amigo. Pero Jesús nunca dejó de amarlo. Y Jesús siempre incluso entregó su vida para que Judas también se salvara. Entonces, esto es muy importante para nosotros, ¿no? Porque nos muestra que incluso las heridas más hondas, más profundas que podemos tener, las traiciones, los dolores, ¿no? De las personas que muchas veces más nos quieren, no son impedimento y no se convierten en impedimento para amar, para hacer el bien. Pidámosle al Señor ese regalo también a nosotros, ¿sí? Para nosotros también. Déjenme tomar un poquito de agüita porque los calores me resecan la garganta. Muy bien, entonces continuamos. Continuamos con la siguiente estación, el siguiente momento de la pasión de Jesús, que es cuando Jesús, una vez que es arrestado, es llevado con el consejo de ancianos y es condenado a muerte. Allí en ese momento es cuando los fariseos, los ancianos, los jefes del pueblo judío le preguntan a Jesús, le dicen, ¿acaso tú eres el Hijo de Dios? Esa es la pregunta que le dicen, ¿no? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús responde, es como ustedes dicen, por supuesto que lo soy, ¿no? Yo soy, dice Jesús, yo soy. O sea, abiertamente diciéndoles que Él es el Hijo y aunque ellos no lo aceptan, aunque ellos no creen en Él por eso no deja de ser Hijo de Dios, no deja de ser el enviado del Padre para amarnos. Miren, ahí hay una convicción bien bonita de parte de Jesús en su corazón. Él sabe que es el Hijo de Dios. Y aunque tenga todo el mundo en contra, Él sabe que el Padre está con Él. Él sabe que el Padre le ama. Él sabe que es hijo amado de Dios. Esto es muy bonito también para nosotros, porque a veces podemos tener personas en contra, ¿no? En contra de nosotros por diversas circunstancias. Pero tomar conciencia de que somos hijos, que somos hijas de Dios, nos ayudará mucho. Porque cuando tenemos falta de amor a nuestro alrededor, podemos sentir que en nuestro corazón hay un amor que nos sostiene, que es el amor de nuestro Padre Dios. Y en Él nos podemos refugiar, en Él nos podemos abandonar, en Él podemos encontrar la fortaleza para mantenernos en pie, aun cuando tengamos a todos los demás en nuestra contra, simplemente por el hecho de querer hacer el bien. ¿Sí? Entonces, aquí Jesús encuentra oposición en el hacer el bien.
aunque sean todos contra uno, porque es eso, es todos con todos los que están alrededor de Jesús están contra él, y él al final es condenado a muerte, ¿sí? Eso no le roba su identidad de ser hijo de Dios. No le roba su identidad de ser amor. Recuerdan que era una de las buenas noticias que hablábamos en el primer tema. Decíamos, la gran buena noticia para no cansarnos de hacer el bien es que yo soy amor. El ser humano es amor, ¿sí? El ser humano, como es hijo amado de Dios, hemos nacido de Dios, somos amor y tenemos capacidad para amar. Eso es lo que vive Jesús en su corazón, ¿sí? Él sabe que aunque tenga a todos en contra, nadie le puede robar esa identidad de que es amor, ¿sí? Entonces, sabe que nadie le puede robar eso. Nada ni nadie te puede impedir amar desde lo hondo de tu corazón. Eso no quiere decir que te sea fácil. Por supuesto que no es fácil cuando uno tiene dificultades o cuando tienes personas en contra, y más si buscan tu daño. Por supuesto que no es fácil amar a esas personas, pero no por eso te quita la capacidad de amar, ¿sí? La capacidad de amar la tenemos, Jesús la tiene, la vive en su corazón. Entonces, nada ni nadie te puede quitar que tú eres hijo e hija de Dios. La oposición se convierte en la mejor ocasión para crecer en el amor, para manifestarnos como hijos e hijas de Dios. Es la mejor ocasión para que salga un verdadero amor de nuestro corazón. Porque Jesús dice también en el Evangelio, ¿verdad? Dice, es fácil amar a las personas que te quieren. Y ahí pues como que te sale espontáneo, ¿verdad? Amar a los que te quieren. Pero amar a los que no te quieren, ahí es donde sale el amor más puro, el amor que nos viene de Dios. Por eso digo que es la mejor ocasión para crecer en el amor. Y fíjense cómo ahí Jesús nos muestra un amor puro. Un amor puro no solamente por esos jefes que están en contra de él, sino por todos nosotros que con nuestro pecado también nos ponemos muchas veces en contra de él, ¿no? En contra de Jesús. Entonces su amor es puro, que aunque yo le doy este rechazo, él me ama, él me acepta, él me acoge, él no deja de amar. Es una enseñanza bien bonita que aprendemos de Jesús en este camino de la cruz. Luego de estar con los ancianos, Jesús es llevado con Pilato. Es la cuarta estación, ¿no? Jesús es juzgado por Pilato. Ahí Pilato lo interroga. Sabemos que conversa Pilato con Jesús y conversando con él, le dice, ¿no? Que lo acusan de ser un malhechor, pero Pilato se da cuenta que no. O sea, fíjense ahí es donde está. Pilato se da cuenta que Jesús no es ningún malhechor, que no es nadie malo, que lo llevan por envidia. Y eso les dice Pilato a los judíos. Les dice, es que yo no encuentro culpa en esta persona. No hay ninguna culpa que merezca ser condenado a muerte. Sin embargo, todos se ponen en contra de Jesús. Le hace la misma pregunta, ¿no? En cierta medida que le hicieron los ancianos. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y él le da a decir que sí, que es el rey, pero no es rey de este mundo, ¿sí? Entonces, en ese diálogo que tiene Jesús con Pilato podemos encontrar, ¿no? Allí que Jesús es acusado y es juzgado con mentiras y medias verdades, que muchas veces también nos pasa a nosotros, ¿no? A veces inventan mentiras, inventan medias verdades, calumnias, empiezan a decir cosas, ¿sí? Simplemente a veces porque uno quiere hacer el bien. ¿Cuántas veces en el trabajo, por querer el puesto, por querer ser mejor, por querer alcanzar, ¿no? mejores beneficios,
vienen esas falsas competitividades, ¿no? O competitividades malsanas. Y se crean eso, se crean chismes, se crean mentiras, medias verdades, ¿no? Y Jesús en esa situación, ¿no? Ama también a los que le acusan. Jesús hay un momento en el que calla. Jesús no se defiende, ¿sí? Y no porque no tenga argumentos para defenderse, porque uno muchas veces tiene argumentos. Jesús podía tener argumentos. Él sabía muy bien cómo defenderse, pero él sabe que muchas veces frente a la soberbia de una persona que no quiere aceptar sus errores, que no lo quiere recibir, él la opción que hace es callar, callar. O sea, no responde, no sale de su boca insultos, no sale de su corazón enojo, no, lo que él hace es intentar amar a esa persona que no le está amando, pero él no deja de amar en ese momento, ¿no? O sea, él calla, él no se defiende, convencido de que la verdad a su debido momento saldrá a la luz y mostrará que son ciertas las palabras que él había dicho antes, cuando él había dicho, dichosos serán ustedes cuando los injurien, cuando los persigan, cuando digan contra ustedes toda clase de calumnias. ¿Sí? O sea, esas palabras que Jesús había dicho en el Evangelio de Mateo, ¿no? Que Mateo nos recuerda esas palabras de Jesús, ¿no? Cuando digan calumnias por causa mía. O sea, Jesús en este momento está viviendo eso, lo está viviendo. Y Jesús, eh, podríamos decir, él en su corazón, aunque está experimentando esas mentiras y esas calumnias en su contra, él vive la convicción de que él en su vida no ha hecho mal a nadie. Y eso es lo que le da paz, eso es lo que le da tranquilidad. Sabe que es mentira lo que hay alrededor y que a su tiempo Dios hará que esa verdad salga a la luz. ¿Cuándo será? Muchas veces no lo sabemos. Puede ser corto tiempo, puede ser un largo tiempo, pero un día esa luz, esa verdad saldrá a la luz, ¿sí? Y entonces Dios permitirá que mi dignidad se restablezca. Eso es una convicción también muy grande que nosotros podemos tener también, ¿no? Que eh, frente a las mentiras, frente a las calumnias, frente a las cosas que dicen de uno, poder caminar frente a las personas con la mirada, ¿no? Con la cara levantada, sin vergüenza, sin miedos, porque lo que estoy intentando yo hacer es hacer el bien, amar. Y no tengo por qué ocultarme, no tengo por qué sentir vergüenza de las cosas que están diciendo a mi alrededor, porque tengo, ¿no? Como a veces decimos, tengo mi conciencia tranquila, porque lo que estoy haciendo es intentar en todo hacer el bien. Jesús vive eso. Después de estar con Pilato, Jesús, ¿sí? Pilato lo deja en manos de los soldados y Jesús es azotado y coronado con espinas. Y se burlan de Jesús. O sea, Jesús, fíjense, el que no le ha hecho mal a nadie, que en todo ha hecho el bien, recibe en cambio heridas y lo lastiman. Recibe en su cuerpo la falta de amor y la violencia. ¿Sí? Eso es lo que recibe Jesús. O sea, y es fuerte eso, porque miren, cuántas veces personas que son buenas y a veces decimos, ¿y por qué recibe tanto sufrimiento? ¿Y por qué incluso le pasan a veces cosas negativas o tiene gente que más bien busca hacerle daño? Son cosas que a veces no comprendemos y lo podemos mirar aquí con Jesús. Jesús, pero si tú no le has hecho mal a nadie, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Pero miren, o sea, ahí es donde está el camino de amor que hace Jesús. O sea, Jesús recibe en su cuerpo la violencia para transformar esa violencia, para cambiarla. Eso es lo que hace Jesús, ¿no? O sea, nos muestra que la violencia no es el camino para combatir el mal.
Decíamos anteriormente que Jesús nos responde con razones. Aquí también calla, aquí Él no se defiende, porque sabe que la violencia no es la respuesta para vencer el mal, ¿no? Porque a veces a mí me hacen daño y a veces como que surge el deseo vengativo. No, pues me voy a defender, me voy a también a vengar de lo que me han hecho. No, Jesús sabe que ese no es el camino. Jesús sabe que a veces sufrir en silencio, con amor, dejando el juicio y como a veces dice también en la palabra, ¿no? O sea, dejando que Dios sea el que juzgue a su debido tiempo, ¿no? Dejando en manos de Dios, eso dará su fruto a su tiempo. O sea, a veces en nuestra comprensión humana no lo llegamos a comprender del todo, pero cuando entramos en el camino del amor y viendo a Jesús este camino que Él recorre, nos damos cuenta que el mal se vence no con el mal, sino que el mal se vence a fuerza de bien, a fuerza de amar, a fuerza de perdonar. Esa es la forma como Jesús nos enseña, ¿no? Qué ciertas son las palabras de Jesús cuando Él había dicho, han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Me la hiciste, pues me la pagas. Eso era el Antiguo Testamento, porque era la forma como el pueblo de aquel momento entendía que podían solucionar las cosas y Dios permitió eso. Pero cuando viene Jesús nos dice, no, eso tiene que cambiar, eso tiene que mejorar. Y por eso Jesús dice, yo les digo que no enfrenten al que les hace mal. Al contrario, a quien te abofetea en la mejilla derecha, preséntale también la otra, ¿no? Son este camino, hermanos y hermanas, este camino es un camino de amor cristiano. Lo hemos repetido varias veces en los temas anteriores, ¿no? No es un amor solamente humano, no es solamente un amor de este mundo, es un amor cristiano, es amor, capacidad de amar como Dios. Esa es la invitación que nos hace el Señor y nos dice que podemos hacerlo. Porque Jesús lo vive como hombre. Recordemos eso. No lo vive solamente como hijo de Dios. Lo vive como hijo de Dios, pero que se ha hecho hombre como nosotros. Y como hombre lo vive. Entonces con eso nos enseña que nosotros también podemos vivirlo. Jesús, una vez que ha sido flagelado, que ha sido coronado de espinas, había sido ya condenado a muerte y entonces lo cargan con la cruz, ¿sí? O sea, lo sacan ya para crucificarlo. Jesús, aquí hay algo muy bonito en este camino de la cruz, porque podemos ver, ¿no? Pilato decía que Jesús no había hecho nada que merezca la muerte, pero aún así cargan sobre sus hombros la cruz y lo llevan a la muerte. Pero Jesús sabe que no le quitan la vida, ¿sí? O sea, eh, podríamos pensar, ¿verdad? Ay, es que esas personas que llevaron a la muerte a Jesús, sí es verdad que lo condenan a muerte, pero ¿cómo vive Jesús esa entrega en la cruz? Jesús lo vive como un acto de amor por nosotros. Él mismo lo dice según el evangelista Juan, dice Jesús, nadie me quita la vida, soy yo quien la entrego voluntariamente, voluntariamente. O sea, Él libremente abraza la cruz, Él libremente abraza la muerte, ¿sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque a veces surge en nosotros, ¿no? Cuando tenemos dificultades, problemas, obstáculos, personas en contra, ¿no? A veces surge buscar culpables de nuestros sufrimientos. ¿Quién tiene la culpa? Esta persona que me hizo esto, esta persona que dijo, este otro que no hizo, el otro que no me defendió, ¿no? O sea, a veces como que buscamos culpables de las cosas que son sufrimiento para nosotros, pero porque estamos haciendo el bien. Jesús no busca culpables. Jesús dice, no, yo ofrezco mi vida.
yo me entrego libremente, yo doy la vida por los demás. Me llevan a la muerte, sí, pero yo me ofrezco libremente. Aquí hay una cosa muy importante, o sea, amar es una decisión libre que yo hago. Es una decisión libre. Dios me dice, ama, sí, pero en realidad yo libremente opto por amar o por no amar, ¿sí? Yo opto por perdonar o no perdonar. O sea, es una decisión libre que brota del corazón y Jesús lo hace. Y Jesús carga con la cruz libremente. O sea, Él nos está amando allí. Y hay algo que recordábamos también en uno de los temas cuando hablábamos en un momento de Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Cuando ella dice que amar duele, ¿sí? Amar duele. O sea, amar de verdad muchas veces nos lleva al sufrimiento, pero por amar verdaderamente a las personas, ¿no? Y ella dice que justamente cuando duele, cuando entra el sufrimiento por amar, por hacer el bien, entonces nos damos cuenta que ese amor va siendo un amor verdadero. Si Jesús sufre, si Jesús va a la cruz, si Jesús muere, es porque nos ama, ¿sí? Y entonces en ese camino estamos nosotros también recorriéndolo con Él en esta vida. Cargar también con la decisión de amar, cueste lo que cueste, suponga lo que suponga. Es una decisión que al final nos va a traer el gozo y la alegría de la resurrección. En ese camino de la cruz, Jesús sabemos que es ayudado por el cirineo, ¿sí? A llevar la cruz. O sea, el cirineo eh, le ayuda, pero nos damos cuenta que al cirineo le obligan a ayudar a Jesús. Este es un detalle muy importante. Dice el evangelista Lucas, le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. O sea, no es que el cirineo se ofrezca, él diga, yo quiero ayudar a Jesús. No, porque, o sea, los que cargaban con la cruz y los llevaban a la muerte, normalmente eran delincuentes, eran malhechores, ¿sí? Y entonces, claro, nadie se atrevía a ayudar a esos malhechores. Sin embargo, en ese momento, como los soldados veían que Jesús ya no podía más con la cruz, obligan al cirineo. Entonces ahí podemos ver, ¿no? Que Jesús, ¿no? Jesús que hace el bien, nos invita a nosotros también a hacer lo mismo. Nos invita a ayudar, nos invita a servir, nos invita a cargar la cruz de los demás. Como el cirineo, nos cuesta muchas veces echar una mano, o sea, nos cuesta ayudar. Incluso sentimos que se nos obliga a amar como fue obligado el cirineo. Y pues él es obligado a ayudar a Jesús a cargar la cruz, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros amamos, cuando nosotros ayudamos, brota de nuestro corazón la alegría. Sentimos que no hay nada mejor que vivir haciendo el bien. En algunas películas, ¿no? que a veces escenifican estos pasajes del Evangelio, a veces presentan al cirineo, después de haber ayudado a Jesús, digamos como con la convicción de que ha hecho una obra buena y con la convicción de que a aquella persona a la que ayudó no se merecía cargar esa cruz y llegar a la muerte, ¿sí? O sea, es como la satisfacción, es la paz, es el cierto gozo que le queda al cirineo de haber hecho una obra buena. Porque miren, cuando nosotros amamos, cuando nosotros hacemos el bien, nos queda una satisfacción, nos queda una alegría, nos queda un gozo, nos queda el gusto de que ayudar a los demás es felicidad para aquel que ama. Eso es lo que nos invita Jesús. En el fondo,
nos está mostrando también aquí Jesús que aunque Él va cargando con la cruz y aunque hay sufrimiento en su propio cuerpo, en su corazón está viviendo también el gozo de amarnos. Porque es así, o sea, no se ve, pero cuando oramos y contemplamos a Jesús, podemos contemplar eso. Recuerdo, a mí me impresionó mucho cuando por primera vez yo vi un Cristo que se llama el Cristo crucificado de Javier, de San Francisco Javier, que está en el castillo de Javier en España. Es un Cristo crucificado, ¿sí? Que es muy distinto de la mayoría de Cristos que nosotros conocemos. El Cristo crucificado a veces que nosotros vemos es un Cristo que está muerto o que está, ¿no?, sufriendo, que está todo ensangrentado, ¿no? Los Cristos crucificados que nosotros conocemos. El Cristo de Javier es distinto. El Cristo de Javier tiene una sonrisa en su rostro. Es muy bonito. A mí me impactó, me impresionó la primera vez que yo vi en una estampita, vi ese Cristo. Y me ayudó mucho ver como una nueva cara de Cristo en la cruz, ¿no? Porque Jesús me hablaba ahí de la alegría que Él sentía de amarnos hasta la cruz, hasta la muerte. Porque es así. O sea, cuando uno ama, en el corazón queda alegría, queda felicidad, a pesar del sufrimiento que haya habido por amar. Lo que queda en el fondo siempre será gozo. Y eso es lo que nos invita aquí Jesús cuando, pues, en su caminar invitan, ¿no? Invitan o obligan al cirineo a ayudar a Jesús. Después de encontrarse con el cirineo, Jesús se encuentra también con las mujeres. Ellas lloraban precisamente por ver, ¿no?, que un hombre bueno era conducido a la muerte. En el Evangelio nos presenta muchas mujeres que escuchaban a Jesús, que se habían sentido valoradas por Jesús, amadas por Jesús, ¿no? Y Jesús, fíjense, aún en su sufrimiento, se acerca a esas mujeres. Y él mismo les dice, mujeres, no lloren por mí, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes y por sus hijos, les dice Jesús. O sea, son unas palabras que intenta él consolar a las mujeres. Esta imagen me gusta, es muy bonita, la encontré, me gusta mucho porque Jesús, fíjense, está con las mujeres y tiene ese gesto de cariño con ese niño. Es una imagen muy bonita, ¿no?, que nos puede ayudar en nuestra composición del lugar para ver este momento de Jesús. Jesús, aunque eh, él está sufriendo, tiene ese momento para acercarse a las mujeres. El sufrimiento, Jesús conoce el sufrimiento de cargar la cruz, ¿sí? Pero eso no le impide seguir haciendo el bien. Jesús no se encierra en sus padecimientos. Jesús sabe mirar los dolores de los demás y brindar una palabra, una mirada, un consuelo que anima al otro que sufre. Tu corazón, aún en el sufrimiento, no deja nunca de amar. Miren cómo Él, aún en el sufrimiento, es capaz de amar. Es muy bonito eso, porque quiere decir que incluso los mayores sufrimientos que podamos tener no nos impiden amar. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en personas a veces que tienen enfermedades fuertes, enfermedades dolorosas, y que aún en esa situación siguen preocupados por sus hijos, siguen preocupados por sus nietos, intentan ayudar, ¿no? O sea, a veces en medio de sus dolores viven con el Señor, viven la alegría de intentar estar como pendiente de los demás. O sea, eso nos muestra que incluso los peores sufrimientos no nos quitan la capacidad de amar, no nos la quitan. Porque cuando uno en la vida ha aprendido a amar, uno sigue amando. Y es algo muy bonito para nosotros, ¿no? Saber que Jesús en ese sufrimiento no se encierra, no se encapsula, no dice, no, pues como yo estoy sufriendo aquí, me quedo yo sufriendo conmigo mismo. No hace Jesús eso.
está pendiente de las necesidades de los otros. Después de encontrarse con las mujeres, Jesús se encuentra con su madre, con María, ¿sí? Es un momento también muy bonito, a la vez también de doloroso, por supuesto, ¿no? Pero es un momento muy bonito porque también Jesús, yo diría que en ese momento de encontrarse con María, él se deja amar por su mamá. Nosotros necesitamos siempre dejarnos amar. Él, fíjense, el que está amando, en ese momento se deja amar por su mamá. ¿Qué mamá, o sea, no se preocupa por su hijo? ¿Qué mamá no quisiera quitarle el sufrimiento a su hijo? Quizá María, al acercarse a Jesús con ese dolor, quisiera eso, ¿no? Quisiera decirle, ¿cómo preferiría yo llevar la cruz, hijo, a que tú estés sufriendo de esa manera, ¿no? Y Jesús comprende eso. Jesús se deja amar por María en ese momento. Es un momento de consuelo. A mí me gusta muchísimo la imagen que presentan de María en la película de la Pasión. La película de la Pasión, los que la han visto, para muchas personas es muy cruda, ¿no? Muy dura, pero tiene momentos muy bonitos cuando presenta a María, o sea, de mucha ternura, de cariño, de cercanía de María, ¿no? De Jesús que se deja amar por su madre. Es muy bonito eso, fíjense, y aquí en esto, pues también es importante para nosotros también descubrir que María está acompañándonos, ¿no? El hijo y la madre se encuentran cara a cara. María quiso estar presente en el camino que recorre su hijo, de hacer el bien hasta la muerte, camino hacia la redención de toda la humanidad. Ella, María, también acompaña el caminar de cada uno de nosotros, como madre y como compañera. Dejemos que ella también salga a nuestro encuentro, encontremos su mirada y nos anime a seguir haciendo el bien. Nosotros como cristianos católicos tenemos una madre que nos acompaña. No la dejemos a un lado. Y sobre todo en estos momentos, cuando más nos cuesta a veces amar, que podamos encontrar en ella su amor de madre y su impulso para seguir adelante como Jesús lo encontró en ella. Porque ese impulso nos lleva hasta el final. Jesús llega hasta el final. ¿Cuál es el final? El final es la crucifixión, el final es la muerte, pero posteriormente será la resurrección. En esta 10ª estación contemplamos que Jesús es crucificado, ¿sí? Pero esa crucifixión es la expresión del amor que Dios nos tiene. Tanto nos amó Dios Padre que nos entregó a su propio Hijo y nosotros le clavamos en una cruz. El verdadero amigo que siempre busca nuestro bien es el que da la vida por amor, y Jesús la ha dado por nosotros. Con los brazos extendidos en la cruz está abrazándonos, uniéndonos con el Padre, testimoniándonos que siempre ha buscado nuestro bien aún a costa de su propia vida. Contemplar a Jesús en la cruz es contemplar el amor de Dios por mí. Ese es un momento de fe que necesitamos también nosotros, ¿no? O sea, contemplar que somos amados, que Él siempre ha buscado nuestro bien y no ha temido, no ha tenido miedo, ¿no? No ha tenido miedo de morir para que nosotros tengamos la vida. O sea, no ha tenido miedo de entregar la vida por nosotros. Por eso me gusta mucho el contemplar a Jesús así con los brazos extendidos. Porque para abrazar a alguien, nosotros abrimos los brazos, extendemos los brazos. En la cruz, Jesús está abrazando a toda la humanidad. Y con eso nos enseña algo que decíamos al inicio. Nosotros también podemos abrazar a todos, aún en el sufrimiento, aunque nos cueste la vida.
pero también podemos abrazar a los demás. En ese momento, al estar Jesús en la cruz, no terminan los ataques y los insultos. En la siguiente estación contemplamos que Jesús promete su reino al buen ladrón, porque mientras uno de los ladrones le dice a Jesús, no, sálvate a ti mismo, el otro ladrón le dice, pero mira, ¿por qué dices eso, no? Nosotros estamos aquí porque nos lo merecemos. Dice, pero él no ha hecho nada malo. Entonces, ahí en la cruz y a punto de morir, siguen los ataques e insultos. Uno de los ladrones reconoció que eras el Hijo de Dios, que ha venido a hacernos el bien. Y allí, casi a punto de morir, sigues haciendo el bien y buscas salvar a aquel ladrón. No olvidas, o te olvidas, mejor dicho, te olvidas de tu dolor para salvar al que está cerca de ti y te necesita. Qué bonito es eso. Jesús se olvida de su dolor y ve a alguien que está sufriendo con él a su lado. ¿Sí? O sea, Jesús, como decíamos antes, no se encierra en sí mismo, sino que tiene la sensibilidad para mirar los dolores de las personas que están a su alrededor. No pasa indiferente, aunque él está sufriendo, pero ama, ¿no? Ama. Esto es algo que Jesús nos muestra como esos gestos extremos de amor. O sea, en el último momento Jesús es capaz de fijarse en ese hombre que necesita salvación. No olvidemos eso. Incluso en los momentos más duros podemos encontrar una persona a nuestro lado que necesita de nuestra ayuda, que necesita de que le echemos una mano, que le demos un consejo, que le brindemos un saludo, que le brindemos una acogida. A veces son detalles pequeños, pero que pueden significar mucho para una persona, aun cuando para nosotros estemos pasando momentos difíciles. ¿Sí? O sea, el amor de Jesús en el corazón siempre nos va a invitar a amar. Eso no termina ahí, porque después de ese diálogo con los ladrones, Jesús se da cuenta que a su lado está Juan y su madre, ¿no? Ella que le había acompañado todo el camino, ahora está al pie de la cruz. Es la madre y el discípulo. Aquí, ¿no? Es donde Jesús, dialogando con ellos, Jesús le dice a María, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego hablando con el discípulo, le dice, ahí tienes a tu madre. Allí junto a la cruz estaban su madre y su mejor amigo, Juan. Están tristes por este desenlace de tu vida. Y tú, Jesús, con tus palabras, los animas a no desfallecer en hacer el bien. A María le das la misión de ser nuestra madre, que nos acompañará y ayudará siempre. Y a Juan, que nos representa a nosotros como discípulos, nos da a María como madre nuestra, que será siempre nuestro apoyo para no desanimarnos, aunque nos llegue la cruz por hacer el bien. Miren cómo Jesús nos deja a María como madre y cómo nos dice a nosotros como discípulos que podemos confiar en ella, ¿sí? Que es posible vivir esos extremos de amor hasta el final. Es posible porque él mismo lo vive, pero él nos deja también la compañía, ¿no? La compañía de María, la que le enseñó a él a amar, la que le enseñó a decir, hágase, Padre, tu voluntad. Eso es algo muy bonito. O sea, Jesús aprendió de María. Nosotros podemos aprender también de ella, en este camino de hacer el bien. Después de eso llega el momento de la muerte de Jesús, o sea, de la entrega total de Jesús. Jesús le dice al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La misión que el Padre le confió está ya cumplida.
Ya cumple Jesús con su misión. Entonces, Jesús, dándose cuenta del final, confía tanto en Dios Padre que le dice, en tus manos dejo mi vida. Todo el bien que él había hecho en el mundo hasta su muerte está ahora en las manos de Dios. Él que vino a dar la vida muere como un ladrón. Él que curó a los enfermos, que solo hizo el bien a todos, muere clavado en una cruz. Y todo lo hizo porque nos amó. Esto es muy bonito. Miren, eso lo decía también en uno de los temas que hemos visto anteriormente. Ningún gesto de amor, por muy pequeño que sea, por muy insignificante que parezca, cualquier gesto de amor, aunque haya sido mal interpretado o aunque no haya sido recibido por las personas que yo quise amar, ningún gesto de amor cae en vacío. Por eso Jesús le dice, Padre, todo lo que yo he hecho lo pongo en tus manos, está en tus manos. Tú eres el que va a hacer que ese bien que yo he hecho dé fruto. Esa es la confianza de Jesús. Y esa es la confianza que nosotros también tenemos que tener. Porque si no, a veces queremos que las cosas, ¿no? Digamos como que queremos que el bien que hemos hecho ya se note, ¿no? Y a veces no se nota, a veces pareciera que no sirve para nada. Pareciera eso, pero no es verdad. O sea, el amor que yo doy, el bien que yo hago, lo pongo en manos de Dios y Él hará que esa semillita de amor que yo pongo en su momento dé fruto y dará mucho fruto, porque Dios, la entrega de Jesús, hará que llegue hasta nosotros con nuestra salvación. Nosotros, después de 2000 años, fíjense que creemos en Jesús y hemos sentido el amor de Jesús en nuestra vida y Él nos salva y nos sigue salvando hoy, es fruto de esa entrega de Jesús. Jesús en esa entrega ya estaba pensando en nosotros, miren, ya nos estaba haciendo el bien a nosotros desde ese momento. Pensaba ya Él en nosotros. Entonces, Dios recibió en sus manos el bien que Jesús hizo y lo convierte en salvación para nosotros. ¿Sí? Entonces, es bonito eso porque nos dice entonces que nuestra vida siempre tiene sentido. El bien que hacemos siempre dará su fruto cuando lo ponemos en manos de Dios nuestro Padre. Después de la muerte de Jesús, Jesús es bajado de la cruz por José de Arimatea, lo sabemos, lo llevan a un sepulcro nuevo y ahí es colocado, ¿no? Ahí es enterrado. Dice el evangelista Lucas que José lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro. Jesús es sepultado. Él está muerto por hacer el bien, con el deseo de enseñarnos a no tener miedo a morir, a nosotros mismos para amar, que tengamos el valor de perder nuestra vida por dar vida a los demás, que confiemos en que el Padre hará que nuestros gestos de amor y entrega hasta la muerte darán mucho fruto. ¿Sí? Él no teme ir a la muerte, Él no teme ser enterrado, para que nosotros no temamos. Tenemos miedo, muchas veces sí. Y si somos sinceros, tenemos miedo de amar. Tenemos miedo a veces de sufrir por amar. Tenemos miedo de eso, ¿no? Y es normal eso, porque no somos masoquistas para decir, ay, me gusta sufrir. No, no nos gusta sufrir, nos da miedo. Pero Jesús pasa ese miedo, ¿sí? Se lanza a él hasta la muerte, hasta morir y hasta ser enterrado incluso por hacer el bien, para enseñarnos que vale la pena. Vale la pena porque no termina todo en la cruz y en el sepulcro. No, no termina ahí. O sea, el final es la resurrección. Eso es lo maravilloso de este camino. El camino final, o sea, lo último, no es la muerte, no es el sepulcro, es la resurrección de Jesús. O sea, es la victoria. Es saber que el bien siempre vence al mal.
saber que en sus manos el amor que yo brindo, el bien que yo hago, dará su fruto. Esa es la maravilla. Y entonces, miren, lo bonito es eso. Aunque hacer el bien y aunque amar causa muchas veces sufrimiento en el que ama, después de haber amado hasta el final, Dios nos da el gozo de saber que ese bien y que ese sufrimiento ha valido la pena. Ha valido la pena. Eso es la resurrección. Jesús resucita nuestro corazón, resucita nuestra vida otra vez y eso nos impulsa a seguir amando. Entonces, ¿el camino de la cruz dónde termina? ¿Termina solamente en la cruz? No. ¿Termina solamente en el sepulcro? No. El camino de la cruz termina en el domingo de la resurrección, termina en la victoria, termina en que el amor es más fuerte que la muerte. ¿Sí? Entonces, para concluir, les invito que hagamos esta pequeña oración que está aquí al final, para que en este recorrido de contemplar a Jesús, Él nos ayude a nosotros también a seguir haciendo el bien. Señor Jesucristo, tú nos has concedido acompañarte con María tu Madre y Madre nuestra en los misterios de tu pasión, muerte y sepultura, para que te acompañemos también en tu resurrección. Concédenos que lo que nos has enseñado lo pongamos en práctica, que vayamos a seguir haciendo el bien a todos, fortalecidos en tu gran amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.